Efesios capítulo 1, versículo 15, la palabra del Señor dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Digan conmigo: espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué hizo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremendo, hermanos. Usted debería decir amén. Tremendo, hermanos. Hermosa palabra del Señor. Muy bien, tome asiento, por favor. Gracias por permanecer en pie en honra a la palabra del Señor. Hemos comenzado a hablar acerca de la honra, y usted me va a ayudar con esto. Diga conmigo: honra. La honra es el valor que nosotros le damos, o el lugar que nosotros damos a todas las cosas. O sea, todas las cosas tienen su lugar, y en la medida que nosotros vamos conociendo los lugares, entonces vamos atribuyendo un valor, y ese valor está dado por el entendimiento. O sea, nosotros otorgamos valores a las cosas. Por ejemplo, el lugar que usted le da a su matrimonio, el lugar que usted le da a sus hijos, el lugar que usted le da al trabajo, el lugar que usted le da al servicio, básicamente hablan de algo, del entendimiento que tiene y del valor que tiene para usted. Si para usted, qué sé yo, algo es importante, usted lo va a cuidar y usted lo va a honrar. Si para usted no es importante, lo dejará en cualquier lugar. Por lo tanto, de alguna forma, el entendimiento marca el valor que le doy, y el valor que le doy marca el lugar que le doy. Entonces, en la medida que voy entendiendo el valor que tiene algo, le voy dando un lugar. Si para usted, por ejemplo, es importante, qué sé yo, el matrimonio, entonces usted le va a dar un valor y un cuidado a él. No puede decir que honra el matrimonio y no se preocupa de nada más que de vivir y de compartir, y si se enoja bien, y si están bien, si están mal, si están bien, si están mal. El hecho es que básicamente nosotros le damos un lugar a las cosas según el valor que le damos, según el entendimiento que tenemos. Díganme a eso. Muy bien, eso lo comenzamos a hablar, y dijimos durante la mañana que no podemos decir que honramos a Dios si no hacemos su voluntad. O sea, la manifestación de nuestra honra a Dios tiene que ver con hacer la voluntad del Señor. Luego de eso, dijimos también en la mañana que todo lugar, todo tiempo y todo escenario es bueno para honrar a Dios. Lo vuelvo a decir: todo lugar, todo momento y todo escenario es un buen momento para honrar al Señor. Y cuando digo eso, es que no se trata de esperar que las cosas vayan bien para honrar al Señor, y tampoco se trata de que me vaya mal para honrar al Señor. O sea, no voy a negociar con Dios la honra. Voy a honrar al Señor estando en salud, y voy a honrar a Dios estando en enfermedad, porque lo puedo honrar.
O sea, no tengo que esperar que las cosas salgan a mi favor para honrarlo, o que esté en el peor momento de mi vida para negociar. Señor, si tú me sacas de esto, te voy a honrar. No, la honra no se negocia, la honra se otorga. Entonces estamos entendiendo que en la medida que yo tengo, desde que abro mis ojos hasta que los cierro, la oportunidad en el día para honrarlo, es una bendición. De hecho, me acuerdo que hay un hermanito acá, bueno, no voy a dar su nombre porque me contó un testimonio y no sé si es privado o no, pero me lo contó. Y usted sabe, si usted me cuenta algo, si usted no me lo dice que es secreto, para mí es público y lo puedo usar todo para predicar, pero no creo que sea privado. La cosa es que este hermano me dijo que un día en la mañana le dijo: Señor, quiero honrarte en mi trabajo. Esa fue la oración de él. Y me dijo: pastor, yo le dije al Señor: Señor, yo quiero honrarte en mi trabajo. La cosa es que ese día fue el peor día de su vida en el trabajo. De hecho, dice que se inundó un departamento, que tenía que pagar no sé cuántos muebles, que dejó una llave abierta y no se dio cuenta, que todo lo que podía pasar mal durante un año pasó durante un día. Y dice que estuvo tentado a incluso decir: yo no fui. Estuvo tentado, y en más la jefatura le dijo: no te preocupes, di que tú no fuiste. Pero él se acordó de la oración que le había dicho al Señor: Señor, te quiero honrar en mi trabajo. ¿Qué significa honrar? Entonces, en el trabajo no significa que todas las cosas van a salir bien para que la gente me aplauda por lo bueno que hice, sino que a veces las cosas van a salir mal y tienes la oportunidad de honrar al Señor cuando las cosas andan mal. Cuando pudiste haber mentido y no lo hiciste. Cuando pudiste haber ganado más plata y preferiste ser honesto. Ay, Cristo. Cuando pudiste no haber dado la boleta, pero la diste. Honrar a Dios a veces significa negarse a uno mismo en favor de hacer las cosas bien, aunque nadie te vea, pero Dios sí te ve. Honrar a Dios tiene que ver con que lo que estás haciendo, aunque sea difícil, lo haces entendiendo que tú estás en esta tierra desde que abres tus ojos hasta que los cierras para honrarlo a Él. Y eso significa a veces perder algunas peleas, a veces significa callarse la boca en algunos momentos. Lo dejo ahí entonces. Entonces, todo lugar, diga conmigo: todo lugar, todo momento, todo escenario es bueno para honrar al Señor. Entonces uno en realidad durante todo el día tiene oportunidades. La oportunidad que ahora tenemos es honrar al Señor. De hecho, usted está aquí y no es que vinimos a honrar a Dios, es que vivimos para honrar a Dios. No es que voy a honrar a Dios a la iglesia, es que honro al Señor con mi vida. O sea, no se trata de 2 horas donde estamos aquí reunidos para honrar al Señor. Se trata del momento que abrimos los ojos, ya podemos honrar al Señor, agradeciéndole la oportunidad de que se nos renovó el contrato, tomándonos un desayuno, mirando a nuestros hijos, mirando a mi esposa, mirando por último la silla que tengo, mirando el día, por último agradezca el sol. Pero dele gracias a Dios por algo. Busque razones para agradecer a Dios. No busque lo malo, porque hay cosas malas que van a encontrar, pero las cosas malas no pueden condicionar su gratitud, sino que busque una razón. Si ya puede respirar, dígale: ay, Señor, gracias que estoy respirando, que no estoy conectado a un estanque, gracias porque puedo respirar. Si puede hablar, dígale: gracias, Señor, porque puedo hablar. Si todavía no puede pagar la renta, dígale: Señor, creo que la voy a poder pagar, y si no la pago, bueno, Señor, dele paciencia al arrendador. Pero dele gracias al Señor por algo. Aprendamos a honrar al Señor en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Alguien diga amén. Porque la honra es un acto consciente e intencional que debe ser de corazón y con la motivación correcta y bajo un entendimiento profundo. Dar honra es dar un lugar, es entender el valor. No se puede dar honra sin entendimiento y sin conocimiento, porque la base de una honra de verdad es el entendimiento y el conocimiento. ¿Cómo podríamos honrar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo podríamos honrar a nuestro amado Dios si no sabemos lo que Él quiere recibir?
Por lo tanto, una cosa es cuando conocemos y otra cosa es cuando entendemos. Esos dos elementos marcan la línea de la honra que vamos a dar. Alguien dígame. Entonces, dijimos durante la mañana un pasaje que comentamos hace un ratito atrás. El Señor Jesús hace una mención en Lucas capítulo 18 y dice que hay una necesidad. ¿Que hay qué? No, ustedes están medio desanimados. Los de las 9 venían desayunados. ¿Hay una qué? Lucas capítulo 18 dice que hay una necesidad. O sea, el Señor lo que está haciendo es diciendo: ustedes tienen una necesidad. Nosotros normalmente confundimos necesidades con peticiones. El Señor dice: ustedes tienen una necesidad. Y el Señor nos revela cuál es esa necesidad. La necesidad es la que el Señor nos revela, es una necesidad de orar siempre. ¿Cuál es la necesidad? Perdón, ¿cuál es la necesidad? Entonces usted tiene una necesidad y puede tener muchas peticiones, pero tenemos una necesidad. Esa necesidad usted la puede suplir orando, porque la necesidad que se nos revela es de oración. Se nos dice: ustedes tienen una necesidad, y la necesidad es orar siempre. O sea, el Señor nos ahorró un montón de problemas diciendo: su necesidad es orar. O sea, si usted dice: ay, Señor, tengo tantos problemas. No, usted tiene una necesidad y Dios quiere suplir esa necesidad. Por eso reveló la necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Orar siempre. Y cuando yo suplo esa necesidad, voy ahora a presentar mis peticiones supliendo una necesidad. Pero mi necesidad es una: orar siempre. O sea, el Señor me dijo: te voy a mostrar cuál es tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad no es un auto, no es un nuevo trabajo. Tu verdadera necesidad no es un nuevo vecino. Tu verdadera necesidad es orar siempre. Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar, y esa es la verdadera necesidad del pueblo de Dios. Y la suplimos cuando vamos a orar. El Señor permite que por medio de la oración suplamos nuestra necesidad. O sea, si yo doblo mi rodilla, suplí mi necesidad. Ay, no sé si alguien entiende lo que estoy hablando. O sea, yo doblo mis rodillas y suplí mi necesidad, porque el Señor dijo que tenía una necesidad, y la necesidad es orar. Y si oro, ya suplí la necesidad. Y ahora lo que va a suceder es que en esa necesidad que yo suplo, Dios puede contestar las peticiones que tengo. Que no vaya a confundir una petición con una necesidad. La necesidad de la iglesia es orar siempre, y las peticiones serán puestas en lista de espera hasta que Dios crea que sea necesario darnos aquello que le estamos pidiendo. Porque tal vez lo que le estamos pidiendo podría alejarnos del Señor, pero como el Señor me conoce, sabe cuándo tiene que darme las cosas que yo le estoy pidiendo, y si no quiere dármelas es porque tampoco las necesito. Vamos, alguien diga amén. 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 Dígame conmigo. Entonces, Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Honren al Hijo? Como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, debemos aprender a honrar. O sea, se nos está demandando honra. Se nos está demandando, dice, para que honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Por lo tanto, se nos está demandando honra. O sea, debemos aprender a honrar. Y la honra se debe aprender. Y para aprender se debe enseñar. Y para eso le estoy enseñando la honra. Amén, Luchito. Entonces, a veces el problema es que nosotros vamos deshonrando a Dios. Deshonramos a Dios cuando lo sacamos de nuestros pensamientos. Deshonramos a Dios cuando dejamos de hablar de Él. Nosotros debemos hablar del Señor. Debemos confesarlo delante de los hombres. Debemos predicar el Evangelio. Debemos ver las situaciones como oportunidades. Debemos ver que si hay alguien que dice, mire, cuando alguien llega a tu escritorio o le vas a echar benzina o lo encuentras en la calle y alguien dice algo, ve todo lo que está pasando como un escenario que Dios prepara para darte una oportunidad de honrarlo.
Cuando alguien de pronto está en un estado de Facebook diciendo, no sé, estoy triste, esa es una oportunidad. Una oportunidad es que alguien llegue diciendo tengo problemas. Eso es una oportunidad, porque tú puedes decir yo también los tuve, yo también los pasé, pero ahora el Señor me liberó. Quiero decir, y usted va a declarar la palabra que le hizo bien a usted. La palabra tiene que ser declarada, la palabra tiene que ser predicada. No podemos callarnos teniendo un mensaje tan poderoso. No podemos guardar lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios genera escenarios y nos deja a nosotros la oportunidad de darle honra por medio de nuestras palabras. Alguien diga amén. Deshonramos a Dios cuando hacemos lo contrario de lo que Él nos pide, o sea, vamos en contra de su voluntad. Deshonramos a Dios cuando lo tenemos en un lugar diferente al que Él merece tener, el primero. Ay, Jesús. Él merece un lugar, el primer lugar, siempre para el Señor. Cuando ponemos cosas antes que Él, cuando nuestros pensamientos se llenan de afán y ansiedad y no se llenan de fe y esperanza, lo deshonramos. Cuando nosotros confiamos en lo que tenemos y no dependemos de lo que Él nos puede dar. Dependencia a Dios no se trata de si no tengo plata, porque la gente dijo, no, yo voy a depender de Dios porque no tengo ni una. Mire, teniendo más de una, también tiene que depender de Dios. Debemos depender de Dios, que no es un asunto si tenemos o no tenemos. Dependemos de Él con todo nuestro corazón, que no importa si hay algo en el banco. Yo no confío en lo que tengo en el banco, ni en una tarjeta, ni en un crédito aprobado, ni en una propiedad. Yo dependo del Señor. Yo debo estar sujeto a su voluntad, dependiendo de Él cada día de mi vida, porque todo y banco no te va a servir cuando viene la prueba, pero si dependes de Él, el Señor te va a sostener. Honra al Señor con tu dependencia. Debemos aprender a honrar al Señor con nuestra dependencia. Dependemos de Él. No dependo de un sueldo a fin de mes, dependo de mi Señor. No dependo de que soy joven. No, si eres joven a ti no te pasa nada. No se trata de juventud, no se trata de títulos. Se trata de confiar en nuestro Dios, que Él me sostiene. No es la edad que tengo, no es los títulos que tengo, no es las oportunidades, no es el trabajo, no es las capacidades. Yo dependo de mi Señor, yo dependo de Dios. Y eso es honrar a Dios, depender de Él, teniendo o no teniendo, estando sano, estando enfermo, depender de Dios. La iglesia que depende es una iglesia que entiende quién es Dios. Nunca vamos a perder cuando honramos. Honrar a Dios es lo mejor que la iglesia puede hacer en este tiempo. Desde ahí, desde esa verdad, comenzamos a edificar y a entender, número uno, quién es Cristo. Lo vuelvo a decir. Bien decía Andreita, están desanimados algunos, pero les voy a demostrar a Andreita que no están desanimados, están atentos. ¿Verdad que sí? Andreita me dice, pastor, están medio desanimados. Le digo, no, están atentos. Y cuando cierra los ojos es para repetir la frase, no es para dormir. Es para decir, no se me olviden, no se me olviden. Y cuando se van para el lado, que están acomodando la frase. La honra que le otorgamos a Dios tiene directa relación con la posición que le damos al Señor en nuestra vida. Lo vuelvo a decir. La honra que le otorgamos a Dios tiene directa relación con la posición que le damos al Señor en nuestra vida. O sea, si usted no conoce al Señor, ¿qué honra le puede dar? Vamos ahí. Entonces, el gran problema que tenemos es que a veces, míreme por favor, voy a entrar en algunos temas que necesito toda su atención y no se acomode los pensamientos ahora. A veces tenemos poco conocimiento tenemos poca revelación del Padre, muy poco. Conocemos a Dios, pero no conocemos la operación, ni sus atributos, ni sus funciones dentro de todo lo que es la vida en Cristo en la iglesia. Otra cosa, también tenemos algunos problemas con la obra del Espíritu Santo.
Entonces, al no conocer en profundidad al Espíritu Santo, a veces le atribuimos cosas que no son y a veces criticamos cosas que Él hace. Entonces, en la medida, por eso una iglesia que es transformada es una iglesia que tiene revelación en la palabra. En la medida que la palabra se nos va iluminando, se nos va abriendo, vamos conociendo, y muchas veces usted va a decir frases como: yo esto lo tendría que haber sabido antes, esto yo no lo sabía. Y a veces perdemos oportunidades en Cristo de ser transformado, porque la única forma de ser transformado es por medio de la revelación. Lo vuelvo a decir, no es la manifestación la que transforma a alguien. Hay gente que puede estar en manifestaciones, pero es la revelación de la palabra la que transforma. Usted va a ver a un pueblo que caminó 40 años bajo manifestación, bajo una nube, abriéndose el mar, pero nunca cambió su corazón. Gente en Israel veía, comía, personas comieron pan, gente comió pescado, gente vio hombres resucitar, y aún así su corazón, porque la manifestación no es suficiente si no hay revelación. Pero la revelación trae transformación. Alguien dígame. Y cuando hablamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos una situación que nos empieza a confundir. ¿Estamos acá? Empezamos a confundir por una razón. Cuando el Señor se vistió de hombre, miren lo que dije, se vistió de hombre, la Biblia dice que Él se despojó de sí mismo. La Biblia dice que Él se despojó de sí mismo. Y dice que tomó forma y condición de hombre. ¿Eso dice la Escritura? Entonces, durante 33 años Él se ató a un cuerpo humano. Se hizo como nosotros. La Biblia dice: caminó entre nosotros. Nació y no se saltó ninguna etapa. Entró a un vientre y salió del vientre. Fue bebé, no se aceleró, pasó todos los procesos. Le enseñaron a caminar, le enseñaron a hablar, le enseñaron a comer, le enseñaron a ir al baño. Él como niño fue creciendo, no se saltó ningún proceso. Estuvo sujeto a un cuerpo de hombre. El problema es si la iglesia todavía tiene la imagen de ese hombre. Porque el problema es que ahora, aunque el Padre lo exaltó, todavía pensamos que tenemos esa cercanía. Déjeme decirle los errores que cometemos ahí. Ahora Cristo ya no está en ese cuerpo de hombre. Ahora Cristo, luego de morir, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. La palabra sumo quiere decir no hay nada más alto. O sea, el Padre lo dejó a lo más alto que podía estar y le dio no solamente un lugar, le dio un nombre, le dio autoridad, le dio gobierno, le dio dominio. Y el Padre entonces toma a su Hijo y lo posiciona. Pero la iglesia todavía lo saca del trono y lo hace humano. Fue humano. Recordamos su muerte, pero Él ya no está. Por eso cuando Juan lo ve, ya Juan dice: ay, no es. Dice la Biblia que cuando Juan vio a Cristo glorificado, dice que cayó como muerto. Y dice: no había fuerza en mí. ¿Por qué? Porque Juan conocía al hombre, no conocía al Cristo glorificado. Ay, alguien diga amén. Por eso, escúchame, la Biblia dice, lo leí a mi esposa, Colosenses 1:15, Él es la imagen. No dice Él fue la imagen, Él no dice será la imagen, dice Él es Él es. Escúcheme, Él es la imagen. No dice Él será la imagen, dice Él es la imagen del Dios invisible. Dice Él es el primogénito de toda creación. Porque dice en Él, la Biblia dice en Él están todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. En Él, en un estado presente de gloria. O sea, las cosas subsisten en Él. Él es la vida. Si este mundo todavía gira, es por causa de Cristo y la gloria de Cristo. Los científicos andan diciendo que un meteorito nos puede chocar, nos puede destruir. Nada nos puede destruir hasta que Cristo diga. Se acabará cuando Cristo diga, porque estamos en Cristo, somos de Cristo.
Ay, alguien diga amén. Estamos en Cristo, somos de Cristo, las cosas en Él subsisten. Claro que cuando estuvo en la tierra, ¿qué pasó? Lo rechazaron, lo pisotearon, lo resistieron. Y Él en la tierra tuvo una madre. Pero ahora María en el cielo no le dice: hijo, Jesús venga. No le dice así. Ahora María en el cielo, José en un momento fue a buscarlo al templo. Le dijo: ¿por qué nos hiciste esto, Jesús? Culpando a Jesús por lo que Él no hizo. Pero digo, ahora en el cielo, ¿usted cree que José va a ir a buscar a Jesús? Eso pasó en la tierra durante 33 años. Estuvo sujeto a un cuerpo. Pero ahora María ya no puede decir: convierte el agua en vino. Ya no. Ahora, cuando ve el resplandor de su gloria, se da cuenta lo afortunada que fue de ser elegida como una persona para cargar al Cristo, que ella no dimensionaba. Ella tenía información, pero no tenía toda la revelación. Pero ahora María en los cielos debe estar postrada delante del Señor, porque puede reconocer la autoridad, la gloria, el señorío de Cristo en el cielo. En este momento María no es madre de Jesús, María es sierva del Señor Jesucristo. Vamos, alguien diga amén. Si Juan el Bautista cuando dijo, mire, él jugó con Jesús, eran primos, se llevaban por 6 meses y crecieron juntos. Pero llegó un momento que a él, mire, el llamamiento de Juan no fue, míreme, no fue la conversación de Jesús, fue el llamamiento de Juan. Lo habilitó, le destapó los sesos, le dio la revelación. Y cuando está en el Jordán bautizando, le dicen: tú eres el que había de venir. Él dijo: no, yo no soy el que había de venir, yo no tengo nada que ver. El que ha de venir es antes que yo. Él es la luz, yo no soy la luz. Yo vengo a dar testimonio de la luz. Mi tarea es testificar de la luz. Yo no soy la luz. Es más, viene uno mayor que yo, al cual yo no soy digno, ni siquiera. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su. Era su primo, pero ahora se le reveló que en realidad él no era su primo. El que estaba en el vientre de María ya no era su primo. Lo que era el Cordero de Dios, era el Cristo, era el Mesías, era el ungido. Y él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, gloria a Dios. Él no dice: ahí viene mi primo, lo voy a bautizar. Cuando llega, le dice: tienes que bautizarme. Juan dice: ¿cómo me pides a mí que yo te bautice? Yo debería ser bautizado por ti. Reconozco autoridad. Filipenses 2:9 dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Hay un nombre. La iglesia no tiene muchos nombres, la iglesia tiene un nombre. En el antiguo pacto habían diferentes nombres: Elohim, Sabaoth, Shalom, yo soy el Dios Rafa, yo soy el Dios Jehová Jireh. Había muchos nombres. Y el Señor reúne todos los nombres en un solo nombre. Y ante ese nombre el Señor dice: se va a doblar todo. Y con el nombre le dio una autoridad, un gobierno, un dominio, una posición que la iglesia debe entender. La iglesia debe comprender la dimensión de la grandeza de Cristo. Porque la única forma que honremos al Señor es conociendo el lugar que el Padre le ha otorgado, y nosotros desde esa verdad adorar al Señor. Tú no le puedes adorar de cualquier lugar que tu mente crea que Él tiene, porque lo vas a deshonrar. Si tú le dices: no, si Jesús es mi copiloto, ¿qué deshonra? Tu copiloto. ¿Tú crees que Él se suba a tu auto para que tú manejes?
No, es que Jesús es mi compadre, Jesús. No. De hecho, hasta la palabra amigo la he venido reformando estas reuniones. Porque en el nuevo pacto, una vez Cristo murió, en todo el Nuevo Testamento, desde Cristo resucitado, ya no le dan ningún otro título, solo uno: Señor. Señor. Y yo dije en la mañana que no podemos hacer una teología de un símbolo, de una analogía. No se puede hacer una teología de una ilustración. No se puede hacer una teología. Lo que hay que hacer es recoger las cartas y ver una a una cómo es el trato de los hombres que tuvieron una mayor revelación, inspirado por el Espíritu Santo, y cuál es el lugar que le dieron a Cristo. A partir de eso, la iglesia debe seguir esa línea. El apóstol Pablo no le llama amigo a Jesús. Ningún hombre en el Nuevo Testamento lo hace. Jesús. Ay, no sé si sigo acá. Algunos me están mirando feo. Sigo. Otilia, usted me defiende, porque esto viene grueso. ¿Usted me defiende? Ya me dice. Listo. Conste, ¿eh? Francisco, usted me defiende. El Padre le dio un nombre. ¿Qué le dio el Padre? Le dio un nombre, le dio una posición, le dio un lugar. Toda persona y toda iglesia guiada por el Espíritu Santo sigue el patrón de la revelación del Padre, que nos dejó saber cuál es la posición de su Hijo. Yo no puedo decirle cualquier cosa a Jesús que mi Biblia no lo diga. Mire lo que dice Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún Cristo, mire, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo conocí. Si alguno conoció a Cristo en la carne y vio que era el carpintero, le arregló una mesa, le arregló una silla, lo conoció en la carne. Pero él dice de aquí en adelante, porque de aquí hacia atrás conocieron a un hombre, a un Dios que se hizo hombre, que murió como hombre, pero que el Padre lo resucitó y ahora lo sentó a su diestra, le dio un lugar. Así que si alguno conoció a Cristo en la carne, ya no lo conoce así, porque ahora ese Cristo que alguien conoció en la carne, que él le arregló la silla, que conoció a su papá, eso fue el error que cometió la gente en el pueblo donde Jesús vivía. Lo deshonraron porque dijeron: el carpintero la mamá se llama María, yo la conozco, el papá se llama José, y lo menospreciaron. Y lo que hizo el Señor, se comenzó a retirar. Dijo: aquí yo no tengo lugar, no voy a estar en un lugar donde no me honren. Así que él mismo dijo: el profeta no tiene honra en su tierra, pero donde hay honra también hay milagro. Donde hay honra, donde hay honra, donde hay honra, donde se honra al Señor, hay poder. Donde se honra al Señor hay manifestación. Desde esa verdad, la pregunta para ustedes: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y entonces yo anoche me puse a hacer un trabajo investigativo que voy a postular al Instituto Bíblico, a ver si me aceptan. Amén. Mire los libros de la Escritura. Me dio un trabajo de leer casi todo el Nuevo Testamento anoche. Y creo que se puede leer gran parte del Nuevo Testamento en una noche, porque yo anoche lo leí casi todo, buscando qué decía cada libro de mi Señor. Y leí frases, y mientras la leía me golpeaba la honra, el lugar, la posición que cada uno de los escritores le otorgaban al Señor.
cada uno de ellos lo honraba con sus escritos, reconociendo su poder, su deidad, su gloria, ubicándose en el lugar donde la iglesia debe estar. Mire, una iglesia debe ser agradecida, debe ser entendida, una iglesia debe conocer su posición. No hay que creer lo que no somos. Somos siervos del Señor Jesucristo. Somos hijos de un Padre eterno y siervos del Señor Jesucristo. Eso somos. Yo soy siervo del Señor Jesucristo. ¿Qué título más grande se me dio? Ser siervo del Señor Jesucristo. Y parte del Nuevo Testamento hablando. Romanos se presenta Pablo diciendo, miren los primeros versículos, usted lo puede buscar luego en su Biblia y haga el ejercicio, por favor. Romanos se presenta diciendo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Luego primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Se presenta así el apóstol Pablo: gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo se presenta así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Segunda de Timoteo y Tito dice, así se presenta: gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador. Filemón, así comienza el apóstol Pablo diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hebreos comienza el primer capítulo diciendo que Él es el heredero, Él es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con el poder de la palabra. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, no dice Santiago, el hermano de Jesús, no, dice Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Primera de Pedro dice, así se presenta Pedro, el hombre que le falló, el hombre que fue restituido. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro dice, así se presenta: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera, segunda y tercera de Juan dice, Juan se presenta así: sea con vosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Judas se presenta así: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los santificados en Dios el Padre y guardados por el Señor Jesucristo. Apocalipsis habla de la revelación inicial y todos los atributos de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y se cierra el canon bíblico. El último versículo de la Escritura es tan importante como el primero, y el último versículo de la Escritura dice esto: Apocalipsis 22:21. El último versículo de la Escritura dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo que nos están diciendo, yo no sé si alguien dice amén. Yo no sé si usted puede recibir lo que nos están diciendo. Se nos está diciendo que Él es el Señor. Se nos estará mostrando palabra tras palabra la deidad, la gloria, el poder, la autoridad, el dominio, el gobierno y la posición que la iglesia le debe dar. ¿Cuál es? Él es el Señor. Yo no le voy a llamar de ninguna otra forma, sino como la Biblia establece. Él es el Señor. Estuvo durante 33 años en un cuerpo, atado a ciertas situaciones. Tuvo que ser vecino de uno, tuvo que ser primo de otro, tuvo que ser hijo de uno, tuvo que ser hermano de otro. Pero al terminar su periodo, ya no es vecino de nadie, ya no es primo de nadie, ya no es hijo de nadie,
María se da cuenta que en realidad ya no es su hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Yo no sé si usted lo puede ver. Yo no sé si usted lo puede ver. Cristo. No podemos seguir humanizando la figura que está en deidad. No podemos seguir pensando que Él es simplemente un hombre. Bueno, Jesús, porque a veces lo tratamos de acercar de tal forma que le quitamos su lugar. Porque la iglesia actualmente lo que hace es hacer un llamado. Mírenme, hacen un llamado, pasen al altar. Están todos cansados, están todos complicados. Está mal tu matrimonio, pasa, reciba al Señor. Estamos recibiendo al Señor porque tenemos un problema matrimonial. Esa no es la verdad del evangelio. El recibir al Señor es reconocer su autoridad, su señorío, y estar dispuesto a dar mi vida como Él dio la suya por mí. No recibo al Señor para que me saque de una crisis. Él lo puede hacer. Recibo al Señor porque reconozco su autoridad, su poder, su amor manifestado en una cruz. No puedo hacer un llamado para que la gente venga con todos sus problemas a ver que me lo resuelva. Y si no me lo resuelve, me voy a otro lugar donde me lo resuelva. El Señor no murió para andarle resolviendo el problema a la gente. Él resolvió un problema que nadie podía resolver, que se llamaba pecado, muerte, condenación. Ese fue el problema. Estábamos apartados, lejos. Él resolvió el problema. Pero qué triste hacer un llamado para que la gente pase solamente para cambiar su tristeza o su condición económica. Es aquí donde la gente renuncia. En la iglesia primera no eran llamados así, era un llamado a dar la vida. Y cada vez que alguien decía yo recibo al Señor, su vida estaba en juego, la vida de sus hijos. Pero era tal la convicción que no le importaba, porque había un fuego tan grande que los hacía convertirse, los compungía. Ellos llegaban a preguntar: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y se sumaban de miles y miles de gente que renunciaba, y entre más los mataban, más se sumaban. Los perseguían, dejaban sus casas, veían morir a sus amigos, a su familia, pero la pasión que estaba dentro era más grande que el temor que sentía. Roma no pudo contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Roma no pudo, ningún imperio pudo contra ese fuego que enciende el corazón de los hijos de Dios. No estamos jugando al evangelio. No estamos jugando. No podemos seguir pensando que el evangelio se trata de que se arreglen algunos asuntos. Si no se arreglan, no se arreglan. Y si no sano, no sano. Y si el matrimonio se rompió, Dios lo puede restaurar. Pero si no, seguirá adelante sirviendo al Señor. Revisaré lo que está mal, me voy a arrepentir. Pero el evangelio se trata de renuncia, de reconocimiento, de honra. El evangelio del Señor Jesucristo, el reconocer su autoridad, el estar dispuesto a morir si fuera necesario. No es solamente voy a ir a la iglesia a ver qué me van a predicar. No, voy a ir a adorar a mi Señor con mis hermanos. Estoy dispuesto a renunciar. Y el Señor puso la línea y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el estándar, mi Señor, no lo ha bajado. Todavía la demanda es exactamente la misma: renunciar, tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir al Señor. Esto no se trata de nosotros.
El evangelio no se trata de un hombre, el evangelio se trata de Cristo. Él es el evangelio. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Alguien de alabanzas al Señor. Alguien de alabanzas al Señor. Es que por tan poco renunciamos, por tan poco soltamos, por tan poco. Si hubiera una persecución, quedaría un puñado de cristianos. Si nos amenazaran de meternos presos, tal vez ya ni siquiera nos congregaríamos y diríamos, estaríamos excusando que nos están persiguiendo, mi casa, mi familia, porque en realidad llegará el momento en que nos van a perseguir. Por eso es importante que la iglesia opere en convicciones verdaderas, que sepa que esto no es un juego, que llegará el momento que nos van a perseguir, que llegará un momento que no nos podremos congregar, que llegará un momento donde tendrás que decidir negar al Señor o no. Y debes tener convicciones, debes saber a quién has creído, debes entregar tu vida a Jesús. No solamente venir a una iglesia, entregar tu vida a Jesús, renunciar a tu propia vida. No es solamente aceptar a Jesús, es rendirte a los pies de Cristo, es reconocer su señorío. Te digo una cosa, ¿sabes por qué perdonamos? No perdonamos porque bueno, yo siento de perdonar, total hay que perdonar. No, perdonamos porque mi Señor dice que hay que perdonar. No es que yo no siento, no se trata si sientes. Cuando entiendes señorío de Cristo, ya no se trata de lo que sientes, se trata de lo que entiendes. ¿Sabes por qué tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Es que fueron buenos, pastor. Aunque hayan sido malos, los honras porque tu Señor te dice que los tienes que honrar. Y eso es todo el evangelio. Obediencia. ¿Por qué tienes que amar a tu enemigo? Es que pastor, siento, no sé. No se trata de lo que sentimos. Amamos a nuestro enemigo porque el Señor, mi Señor Jesucristo, me dice que debo amarlo. Esto se trata del señorío de Cristo. El gran problema de el joven rico fue que conocía tan poco al Señor. Tenía ambiciones, pero no conocimiento. Si él hubiera conocido un poco más al Señor, estaría dispuesto a cualquier cosa por él. Pero lo conocía tan poco que le pareció tan alta la demanda. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Fue la demanda del Señor para él, no para otro, para él. Y lo conocía tan poco que le dijo, eso es mucho. Y negó la posibilidad de haber sido discípulo del Señor. Porque no lo conocía. Por eso no pudo honrar su consejo. Porque en la medida que nosotros conocemos al Señor, la única forma en que podemos honrar al Señor será conociéndole. Y si tú le conoces, nunca lo que Dios te pida será mucho. Lo vuelvo a decir. Si conocemos al Señor, no importa lo que nos pida, nunca será mucho si lo conocemos. Pero si no lo conocemos, todo será demasiado. Cuando uno no conoce al Señor, ¿para qué voy a predicar? Porque tu Señor te dijo, id por todo el mundo y predica. Lo hago porque mi Señor me dijo que lo hiciera. ¿Por qué ponga las manos sobre los enfermos? Ya no las debería poner, porque son más las veces que la gente no ha sanado que la que se ha sanado.
Y a veces cuando salgo frustrado, o salí en algún momento frustrado, le predicaba a mis compañeros, se burlaban de mí. Predicaba los trabajos, levantaba el lugar de adoración, se burlaban de mí. ¿Por qué lo seguía haciendo? Porque mi Señor, a quien conozco solamente el borde de sus vestiduras, a mi Señor que solamente me ha dejado ver un poquitito de Él, me ha dicho que tengo que predicar. ¿Por qué me pongo a predicar? ¿Por qué predico? ¿Por qué le sirvo? Yo le sirvo porque el Señor me llamó. Yo no debería servirle. Mi papá es pastor, yo sé lo que es esto. Y quienes somos pastores, los que fuimos hijos de pastores, sabemos el dolor de lo que significa pastorear. Y yo nunca hubiera elegido ser pastor al ver a mi padre menospreciado. Pero si levanté la mano para decirle que sí al Señor, fue porque mi Señor me llamó. Y cada vez que me paro a predicar, a veces con el corazón roto, con situaciones que no sé cómo manejar, lo hago porque mi Señor me dice que a veces hay que sembrar con lágrimas. Y si mi Señor me dice que hay que sembrar con lágrimas, voy a sembrar con lágrimas. Y no voy a dejar de sembrar. ¿Por qué ponemos la mano sobre los enfermos, Cecilia? Porque el Señor nos dijo que oráramos por los enfermos. Y dijo el Señor que los enfermos sanarían. El Señor lo dijo. Para usted médicamente la cosa está cerrada. Los médicos dijeron: ya no tenemos nada que hacer. Y le dieron 6 meses en cuenta regresiva. Eso lo dijeron los médicos. Y mi Señor, hace 3 días le dieron el diagnóstico. Pero mi Señor me dice: ponga la mano sobre los enfermos. Y dice que el Señor los va a sanar. No se trata de la oración que yo haga, porque ni siquiera se me dijo que tenía que orar algo. A mí se me dijo: ponga la mano sobre los enfermos. Y hoy, Cecilia, yo pongo mis manos sobre ti, según mi Señor Jesucristo me dijo, y las pongo con fe. Y el diagnóstico médico que te dieron los doctores es parte de su enseñanza. Ellos estudiaron para eso. Pero yo conozco un poco a mi Jesús, a mi Señor Jesucristo. Y hay un nombre, Cecilia, que es sobre todo nombre, que está sobre el nombre que le dieron a tu enfermedad, que está sobre el nombre que le dieron y los meses que te dieron. El nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús pongo mis manos y creo que sumo la fe de la iglesia para creer y decir: en el nombre poderoso de Jesús, sé sana. Cecilia, sé sana en el nombre de Jesús, para gloria de Dios el Padre. Amén y amén. Vamos, alguien celebra al Señor. A eso nos mandaron. Nos mandaron a orar por los enfermos.
Nos mandaron a predicar el año agradable del Señor. Nos dijeron que teníamos que creer. Y el Señor me dijo: para el que cree, tú, Señor, te dijo, para el que cree, nada le será imposible. Y esa es una palabra que abrazo. Nada será imposible. Vamos, pónganse en pie y celebra a su Señor. Alguien celebra al Señor. Pónganse en pie, celebre, ovaciones, dele gloria, dele alabanza. Alguien celebra a Cristo. Alguien celebra a Cristo.